Las noches y vamos a recibir a Miguel Ángel Toma. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo ve el gobierno y el abordaje de coronavirus en el país? Bueno, yo no soy un especialista, pero creo que Ginés González García, el que conozco, porque compartimos el gabinete durante la presidencia de Duhalde, es un hombre con una sobrada experiencia. Por eso me llamó mucho la atención cuando señaló dijo públicamente que no creía que iba a llegar tan rápido el virus. Bueno, ahí fue un error de diagnóstico. Espero que se tomen todas las medidas que sean necesarias para la prevención. Este decreto o este refuerzo que se ha dado ahora de 1.700 millones de pesos para generar una mejor infraestructura, me parece una medida apropiada. Pero queda claro que acá hay una responsabilidad social y ustedes, como medio de comunicación, realmente son centrales en esta tarea de la prevención, y veo que lo están haciendo muy bien todos, independientemente de los alineamientos que sabemos existen en este medio, ¿no? Es decir, la necesidad permanente de remarcar el riesgo y además de dar todos los elementos necesarios para su prevención, ¿no? De manera que confío que con el invierno no llegue el tan mentado peligro. Hoy me comentaban que Estados Unidos está en una situación compleja. Hoy Angela Merkel también dijo que entre el 60 y el 70% de la población alemana corría el riesgo de quedar infectado por el coronavirus. En Estados Unidos hoy me decían que había una gravísima preocupación porque si se produce el crecimiento previsible del coronavirus, no tienen la cantidad necesaria de elementos para detectarlo, lo cual agrava todavía la situación. Si esto ocurre en Estados Unidos, bueno, la verdad que es como para preocuparse. Sí, Nico. Durante la presidencia de Menem hubo un brote de cólera. De cólera, sí. Que fue gravísimo y no existían las redes sociales. ¿Recuerda más o menos cómo fue abordado a nivel gobierno y si se puede trazar algún paralelismo sobre si está bien esto de asignar partidas extraordinarias, si alcanza, si no alcanza? En aquel momento recuerdo que Menem lo hizo responsable a Julio César Araoz, al frente de la Secretaría del Ministerio de Salud, para que se hiciera cargo del cólera. Y ahí hubo una acción muy decidida y deliberada. Es distinto, por lo que sé, y disculpe si soy muy superficial, las características de propagación del coronavirus con lo del cólera. Pero en aquel momento sí, hubo una clara actitud. Se tomaron medidas muy serias, como los cierres, por ejemplo, de fronteras, el control de ingresos en la frontera. Es decir, hubo una preparación, o en todo caso, una prevención y una lucha, porque ya estaba declarada como epidemia, especialmente en el norte, que fue significativa. Ahora, en la faz técnica, yo la verdad que no podría agregar demasiado, porque bueno, no es mi especialidad, ¿no? Sí. Mira, que cree que es, digamos, oportuno lo que se está haciendo hasta acá en materia de prevención, si bien los casos son muy pocos, o se puede reforzar aún más. No, siempre es posible mejorar, así como siempre es posible estar peor, lamentablemente, creo que siempre es posible mejorar. Yo creo que hoy tenemos todos casos importados. No hay circulación del virus dentro de lo que se define como circulación social del virus. Esto significa que, desde mi punto de vista, habría que tomar medidas mucho más drásticas en términos de los controles de ingreso y de los controles migratorios, ¿no? Sí, porque basta que salte el primer taxista de Ezeiza. Exactamente, esto es lo que a mí me preocupa. ¿En qué momento dejan de ser casos importados y comienza a haber una circulación interna del virus? A veces se vuelve, no sé ustedes lo que van opinando, pero de la vida cotidiana se vuelve inevitable, porque si yo llego de viaje, no presento ningún síntoma, me siento óptima, llegué de Italia, de España o de los Estados Unidos, y resulta que a mi quinto día en la Argentina sí empiezo a tener síntomas. Yo, por más de que en el aeropuerto me hayan tomado la fiebre, me hayan revisado y demás... Bueno, pero tengo entendido que acá hay una cuestión distinta a otros tipos de virus. Durante el periodo de incubación no hay contagio. Esto es lo que se ha dicho reiteradamente. De manera que el dato central acá es
tomar las medidas y rápidamente llamar al número de emergencia, que eso Al ya está, 107. al 107, para que en lugar de ir a una guardia, cuando aparecen los síntomas, no se mueva de la casa y Claro. esto de alguna manera neutraliza el riesgo de propagación. Por eso digo que este también es un tema cultural y de la responsabilidad que tenemos cada uno respecto de la sociedad. Es decir, tomar este tipo de precauciones para evitar precisamente, bueno, al menos la rapidez en la expansión del virus. Algunos hacen críticas y dicen que incluso a nosotros los periodistas, que nos estamos enfocando mucho en este tema, cuando en la Argentina hay casos de dengue graves, hay 1,5 millones más de gente con mal de Chagas, bueno, el brote del sarampión ahora. ¿Usted qué piensa? O sea, ¿hay que abordarlo o es alarmar? O... No es alarmar. Todo lo que sea machacar y transmitir a la sociedad el riesgo real que existe, me parece que es positivo. Al contrario, yo reivindico la tarea que están haciendo en general los medios, ¿no? Ahora es distinto también lo que son enfermedades endémicas de lo que es en este caso una epidemia que se va a convertir, de hecho ya es una pandemia. Sí. Entonces indica otro abordaje distinto. Por otro lado hay una preocupación muy grande, por lo menos que a mí me significa mucho, el hecho de que no se haya podido establecer el origen. Porque hay toda una especie de secretismo que maneja China en relación a cómo se generó o a partir de dónde se generó. Se ha hecho mucho hincapié en que surgió de ese mercado de animales silvestres, Sí, etcétera. Pero eso está muy discutido hoy, por lo menos con algunos especialistas que yo estuve conversando, de que efectivamente sea así. Y hay algunos que hasta suponen que esto podría ser la filtración de un virus generado artificialmente. Es decir, que sea un virus vinculado a lo que es el desarrollo de armas químicas o bacteriológicas en este caso. Me parece Pero no que tiene alta letalidad el virus. me parece igual, que ¿eh? sí, pero a ver, permítanme la siguiente reflexión, es muy crudo lo que voy a decir, pero en la concepción moderna de la guerra, más que matar al enemigo, lo que se busca es herirlo. ¿Saben por qué? La economía. No, porque además un herido implica 3 personas que deban cuidarlo, mientras que si alguien muere en un combate se lo entierra. Y si no existe el cuidado sobre el herido en la guerra, discúlpenme la brutalidad de lo que estoy diciendo, pero esto es así en la nueva doctrina de la guerra, del conflicto, si no se lo atiende al herido, cae la moral. Acá lo que estamos viendo es que hay una enorme propagación de heridos, que son en este caso, traspolándolo, los infectados, que requieren un enorme esfuerzo. Trasladémoslo esto a una idea de una concepción de lo que ha sido el desarrollo de las armas bacteriológicas y entra perfectamente esto en cuadro. Yo no estoy diciendo que sea así. Es que no hay ninguna información. Bueno, esto es lo que me preocupa. No, esto es lo que me preocupa. Que China tampoco se caracteriza por... Esto es lo que me preocupa. China no les no ha parece hecho... demasiado como China no ha hecho... conspirativo. Sí. No, perdón, no estoy planteando nada conspirativo. Estoy diciendo que hay hoy una corriente de científicos del más alto nivel que, ante la inexistencia de una clara determinación del origen, no descartan este escenario. Entonces, lo que yo estoy diciendo es cuidado, porque me parece fundamental esclarecer no solo el paciente 0, como se lo llama, sino el origen del virus, porque también en el establecimiento del origen del virus está la posibilidad de ser efectivo en su de encontrar la neutralización. vacuna, claro. Bueno, por lo pronto el coronavirus también infectó a los mercados, ¿no? En el día de ayer se dio el desplome. La tormenta hoy si perfecta. bien repuntó un poco, la verdad por lo menos en el petróleo no tanto, la caída fue muy abrupta, también por supuesto de coletazo a la Argentina. Y lo que me pregunto es de puertas para adentro, empecemos a analizar nuestro país. Entiendo que es necesaria la información, entiendo que es necesaria la prevención y siempre se pide más, por supuesto. Ahora la pregunta es, ¿no ayuda este panorama internacional a este letargo constante del gobierno a empezar a activar los proyectos necesarios para nuestra Argentina? A ver, me parece que el gobierno ha decidido fijar prioridades, particularmente en el caso del presidente de la Nación, ha priorizado
una negociación de la deuda, tanto con los organismos como con los privados, y a partir de eso generar de nuevo un presupuesto. Hoy no hay presupuesto, hay prórroga del presupuesto anterior, y sobre esa base generar lo que podría ser la base o el sustento de un plan económico. La gran duda que existe hoy es qué es primero, el huevo o la gallina. Claro. ¿Puede ser exitoso una negociación tanto con los organismos como con los bonistas privados si no existe un plan económico previo que garantice de alguna manera que lo que se pacte sea factible de ser atendido y pagado? Esta es la gran discusión que hay a nivel de los economistas. Y me parece que esto es la base de lo que usted acaba de preguntar, en el sentido de que hay demora y letargo, de alguna manera, en poner en funcionamiento de nuevo la economía argentina, ¿no? Porque la recesión se mantiene. La inflación, es cierto, ha bajado, pero cuidado, ha bajado porque se han congelado los precios de los combustibles y de las tarifas. Ahora, esto al mismo tiempo genera un crecimiento del déficit, porque ese desfasaje obviamente lo debe cubrir el Estado a través de subsidios. Por supuesto. Eso me preocupa. Por otro lado, se han generado situaciones de conflicto innecesarias. Por ejemplo, instalar en este momento la discusión sobre el aborto, que es un tema que sin duda hay que debatirlo en la Argentina, pero instalarlo en este momento, que genera además un conflicto con la Iglesia, no tanto ya solo por el hecho de instalar la discusión sobre el aborto, sino por haberlo tratado de hipócrita a los que defendían la posición contraria, es innecesario. Por y la supuesto, otra cada cosa, uno puede tener su visión, pero convengamos que también el tema o la instalación de la legalización del aborto lo impuso mucho la sociedad, Tomás. No, la pero sociedad, perdón, la calle lo pide a gritos. Y en Perdón, un país como Argentina nunca sería momento. Vivimos de crisis en crisis. No. Bueno, Nunca eso sería seguro. momento de pero tratarlo lo con que no ese criterio. entiendo, ¿no? lo que no entiendo es cuando se adjetivan las cosas. No, por supuesto que uno tiene que Esto es lo que respetar me las preocupa. dos posibilidades. Entonces, quienes está piensan bien. de un lado y quienes piensan del Aceptemos otro. que debatirlo. Ahora, ¿por qué adjetivar? ¿Por qué decir que los que están del lado opuesto a la legalización del aborto son hipócritas? Cuando fue la Iglesia la que ha planteado básicamente esa cuestión, y ahí estuvo la respuesta, por un lado. El otro tema que me preocupa es el conflicto con el campo. Cuando en realidad, fíjense, ayer, no sé hoy, no he leído todavía las noticias en este aspecto, hubo que poner de parte del Central 100 millones de dólares para parar la subida del dólar. Hoy debe haber habido una cifra similar, no tengo los datos específicos. O sea, casi podríamos llegar a decir que en 2 o 3 días, si esto continúa, el 50% de lo que se espera recaudar con el incremento del 3% en las retenciones, se fueron para sostener artificialmente una paridad. Entonces, todos estos elementos puestos en el contexto internacional que estamos diciendo, la pelea entre Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita a través de la OPEP más la OPEP más, realmente genera una situación de tormenta perfecta que nos preocupa severamente. Y lo digo yo como hombre de la oposición, ¿no? Es decir, me parece que la sumatoria de tantos elementos que se concentren en un punto no es bueno para la Argentina. Ya no hablo ni de gobierno ni de partido, para mi país, para nuestro país. Usted mencionaba recién la situación del petróleo a nivel internacional. Si le parece, vamos a ir con Facundo Albuol. Él tiene datos sobre qué es lo que va a suceder principalmente con el tema del petróleo, el tema energético. En el foco de Vaca Muerta, recordemos que en el día de ayer el petróleo se desplomó y hoy apenas recuperó un poco su precio. Pero esto tiene de antecedente la reunión del día viernes entre Arabia Saudita y Rusia, donde no se pusieron de acuerdo con respecto a qué es lo que va a suceder. Y todavía la tensión está dada, Facu. Así es, Diana. Hay que hablar un poco del tema del petróleo en la Argentina. ¿Cómo repercute todo esto en la economía local? Primero que nada, hay que señalar que Argentina no es un país petrolero. Claro. Esto es importante, si bien Argentina tiene Vaca Muerta y produce petróleo desde hace más de 100 años, no es un país petrolero. ¿Por qué? Porque solo representa el 3,8% del Producto Bruto Interno. Para que la gente entienda, aproximadamente es la misma cifra que genera la industria ganadera, con la producción
a campo y los frigoríficos. Es un poquito más en realidad, pero es una cifra muy, muy similar. En exportaciones es el tercer, o en realidad cuarto complejo exportador con el 8% de las ventas totales de Argentina al mundo, y ese 8% incluye la industria petroquímica, Claro. además. Entonces queda debajo del complejo sojero, maicero e incluso debajo de la industria automotriz en materia de exportaciones. Qué bueno los paralelismos que nos da Facundo, ¿no? Nos pone también un poco de visión la importancia del campo, de por qué es tan importante el campo en la Argentina. No hay que subestimar que por ser granos o hacienda tienen menos posibilidad de traer dólares a nuestro país, que es lo que necesitamos. Fíjense lo que pasa con el petróleo. Y sube un poco la participación de la industria carburífera en lo que tiene que ver, hidrocarburífera, en inversiones. 12% de las inversiones totales que tuvo la República Argentina, según un informe de KPMG durante 2018. Pero, ¿por qué es importante igualmente la industria para el mercado interno? Porque atraviesa todas las industrias, Claro. tanto a través de los combustibles para la logística, como la energía eléctrica en el país, porque Argentina tiene más de la mitad de su matriz energética dependiente del gas. Entonces, no es un tema menor. Claro. Seguir de cerca lo que está pasando en el mundo con el valor del crudo. Vaca Muerta es sin dudas el protagonista de los últimos años en materia hidrocarburífera. Pero Las grandes ¿cuánto? promesas de cada uno de los candidatos que se presentaban a las elecciones, ¿no? Las inversiones en Vaca Muerta para poder atraer dólares al país. Así es, pero ¿cuánto representa realmente en la producción total de petróleo y gas el yacimiento de Vaca Muerta, lo que es shale oil y shale gas? 15% del petróleo que se extrae en la Argentina es de Vaca Muerta, y el gas tiene una participación mayor del 37%, es decir, más de un tercio del gas que se extrae en la Argentina es shale gas. ¿Por qué señalo esto? Porque es mucho más costoso producir ese petróleo y ese gas que el petróleo y gas convencional. Claro. ¿Qué pasa con las inversiones en ese sentido? Que hablábamos antes, que representan el 12% de las inversiones totales que recibió la República Argentina en 2018. 10.000 millones de dólares se había invertido ese año y 40% de ese monto fue directamente a Vaca Muerta. Pero ¿qué pasa? Hay un número mágico que hace rentable o no este tipo de inversiones, y es $50. Esa es la cifra donde, según los petroleros, hace el break-even el negocio de Vaca Muerta. Más de $50 ganamos plata. Con un barril por debajo de los $50. Estamos hablando del monto internacional, ¿eh? Exactamente. De los $50 a monto internacional. Y esto abre un montón de cuestiones, porque estos $50 que existían cuando ganó Alberto Fernández el petróleo, estaba a más de $60 el barril, fue cayendo y se desplomó el pasado lunes, incluso llegó a estar en solo $34, muy alejado de esta cifra. Recuerden también que en algún momento existió el precio del barril criollo, un precio sostén que llegó a estar en $55 para que sea rentable producir en la Argentina. ¿Pero eso qué significa? Subsidios en un país donde escasean los dólares, en donde todavía hay déficit. Entonces, esta es la discusión que se va a abrir a partir de ahora con respecto al sector hidrocarburífero en la República Argentina. Si repunta el precio o si el gobierno tiene que ir a elegir un precio sostén. Volvamos a la mesa y vamos a ver qué opina Miguel Ángel Toma al respecto y qué es lo que podemos hacer con Vaca Muerta. La gran promesa de los dólares que nunca llegan, ni inversión, ni lluvia de dólares, ni nada. Es una cuestión, desde mi punto de vista, de fijación de prioridades. ¿Qué es lo que más requiere la Argentina? ¿Dólares? Entonces, la necesidad de reinstalar el precio del barril criollo me parece que es insoslayable. ¿Por qué? Porque si el verdadero problema de la Argentina, que creo que está centrado acá, es que no produce dólares, salvo algún sector de la industria, como se decía recién, pero básicamente por el complejo agropecuario, agroexportador, la necesidad de generar un desarrollo rápido de Vaca Muerta es sustancial al efecto de mejorar el ingreso de dólares. ¿Por qué además? Porque también surgía de ahí un dato que es central. Vaca Muerta es fundamentalmente un gran reservorio de gas. ¿Por qué digo esto y lo diferencio del petróleo? Porque el gas tiene un enorme mercado a futuro, especialmente en Europa.
porque es el combustible más friendly, más amigable con el medio ambiente, mucho más que el petróleo. De los combustibles fósiles, el gas genera muchísima menos contaminación que el resto. Entonces, en este proceso de control medioambiental, de equilibrio medioambiental, la posibilidad de producir mucho gas significa un potencial crecimiento de la colocación en el exterior. ¿Qué tema ese, Miguel Ángel Tomay? Porque la técnica del fracking es muy cuestionada en algún punto. A ver, cuidado. La gente... ¿Por el tema ecológico? Sí. No. A ver, yo creo que acá tengamos muchísimo cuidado con este elemento de la exacerbación poco seria en cuanto a su argumentación respecto de la minería y de la producción básicamente de shale oil o shale gas. ¿Por qué? Porque si se producen o se aplican, como de hecho estaba ocurriendo en Vaca Muerta, la inversión para controlar el medio ambiente, la purificación del agua, el tratamiento de la arena, etcétera, etcétera, no hay daño medioambiental. Cuando se exacerba esto, se cae en otro ejemplo. Yo le voy a poner un ejemplo que conozco muy bien, porque es uno de los clientes de mi consultora. El caso del uranio en Chubut. La Argentina tiene una reserva impresionante de uranio en Chubut. Y es un uranio además que está muy cerca de la superficie. De manera que si se aplican tecnologías modernas que barren la superficie, sacan el uranio y recuperan esa superficie con un tratamiento, que es volver a colocar la capa superficial con una cuota mínima de inversión en términos de fertilizante, usted incorpora millones de hectáreas a la producción agropecuaria. Entonces, cuidado con los fundamentalistas, porque... No quiero desviarme del tema petrolero. De nuevo, ahí pero esto es una cuestión de fondo a discutir, es un tema central. Por supuesto. En inversiones petroleras y si quiere también mineras, otra vez el huevo o la gallina, porque si no solucionamos el tema de la deuda, es imposible conseguir los dólares en el mercado de capitales para financiar estas obras que son, tanto en minería como en hidrocarburos, multimillonarias. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿en qué estado va a estar el gobierno nacional? Bueno, eso va a depender del resultado de la negociación, de la deuda. Yo creo que es la clave. Claro. Por eso dije que había sido puesta como la prioridad del gobierno, pero con esta ambigüedad de saber qué es primero el huevo o la gallina, el plan o la negociación. Pero quiero decir una cosa más. A mí me preocupa que hay dos posiciones dentro del gobierno. Es decir, no hay un equilibrio o una uniformidad en cuanto a cómo encararlo. Porque cuando el presidente, creo que con buen criterio, plantea la negociación con el Fondo Monetario, no en términos de quita, sino en términos de prórroga o años de gracia, está por la vía correcta, porque apalancándose en eso puede entrar en una negociación con los bonistas privados. Pero cuando la expresidenta dice, o la vicepresidente actual, dice en Cuba, frente a Díaz-Canel, que el Fondo Monetario tiene que hacer una quita, sabiendo, como sabemos todos, que está imposibilitado por su propia estructura y su estatuto, el Fondo Monetario, de hacer quitas, me parece que está mandando un mensaje altamente negativo para la negociación. Entiendo, pero el que gobierna es Alberto. Bueno, pero cuidado, porque la palabra de un vicepresidente que fue además presidente de la Nación en su momento, diciendo esto, no es precisamente un mensaje que sirve a darle un criterio de credibilidad a lo que está negociando el presidente. Si el presidente negocia por un lado y su ministro de Economía va por esa vía y el vicepresidente le dice lo contrario, la verdad a mí me preocupa. ¿Qué quieren que les diga? Se queda para el próximo bloque, vamos a Con hablar todo de gusto. una de las medidas que anunció al menos en su discurso inaugural Alberto Fernández, siendo usted ex jefe de la CIDE. Vamos a hablar de toda la situación de la AFI y su intervención. Vamos a un corte, enseguida regresamos.
última hora del día, el Pollo Cerviño tiene todo listo. Yo estoy horrorizado. Hay cuarentones que están andando en monopatín. ¿Los vieron? Invitados, música y humor. Todo comunicador tiene algo de periodista. Vicentico es el ser humano más difícil para entrevistar. Mirá que soy amigote, ¿eh? En el programa que empieza cuando todo termina. Listo el Pollo, con Natalia Carullas. Yo trabajé mucho en publicidad, también te estoy mintiendo. Y Brian Rulansky. ¿A dónde va la gente cuando muere? Conducido por el Pollo Cerviño. Yo ayudo en casa, lavo los platos, participo en el chat de mamis. Listo el Pollo, con el Pollo Cerviño. Lunes a viernes a las 23, Canal de la Ciudad. Buenos Aires es una ciudad con cultura para todos los gustos. Y hay un programa pensado para los que quieren disfrutarla. En Disfrutemos BA te contamos todas las alternativas culturales que la ciudad tiene para vos. Disfrutemos BA con Victoria Casaurán. Jueves a las 20, Canal de la Ciudad. Cuando interactúas con una persona con discapacidad, habla directamente con la persona. Pregúntale cómo podés ayudarla. Respetemos las necesidades individuales. Sé parte de la inclusión. Copidis. Hay un programa pensado para los apasionados por la naturaleza y la aventura. ¡Qué salto hermoso! ¡Las chanchas del burro activaron! Wilmar Merino te invita a Expedición Merino. ¡Mirá lo que es esto! Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos. Cada domingo se encuentran en el Canal de la Ciudad. Sí he sentido, tocando con músicos a lo mejor cubanos o con músicos del Caribe, es que África une todo. Los reemplazos dentro de una tonalidad están dados por los acordes que están dentro de lo que se llama cada pilar armónico. Jam Session, domingos a las 20:30, Canal de la Ciudad. La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia fue uno de los temas del discurso del presidente el 1 de marzo. Vamos a aprovechar que está Miguel Ángel Toma aquí, que es ex jefe de la CIDE, para poner un poco de panorama a qué es lo que intentan hacer desde el gobierno nacional. Antes quiero repasar algunos datos con Nicolás. Nico. Sí, bueno, antes que nada, recordemos que el presidente anunció la intervención, y lo digo entre comillas porque la AFI depende en definitiva del Ejecutivo, el presidente no puede intervenir un organismo que depende de él. Designó una persona para hacer una limpieza. Cristina Camaño fue la persona designada, le siguen llamando ellos mismos intervención. Se firmaron 2 decretos, que no sorprendió a nadie la firma de esos 2 decretos, sí sorprendió que la celeridad, ¿no? O sea, lo dijo en la Asamblea Legislativa y al día siguiente estaban los decretos ya en el boletín oficial. Uno de ellos tenía que ver con el funcionamiento y los gastos reservados, y algo que Alberto Fernández había hecho como una suerte de mea culpa en una entrevista que le había dado a Horacio Berbisky para su portal El Cohete a la Luna, en la cual Alberto Fernández contaba que cuando fue el caso Bloomberg, él había cometido, dentro de la urgencia del caso de poder dar con Axel Bloomberg, terminó el presidente de la Nación de aquel entonces, Néstor Kirchner, autorizando a que la CIDE pueda hacer tareas de prevención policial, y funcionó en ese momento. El resultado fue negativo finalmente porque terminó con la muerte de Axel Bloomberg, pero los encontraron, y eso abrió la puerta a que la CIDE, la entonces CIDE, empezara a manejarse de una forma distinta, y que este decreto vendría a corregir eso al impedirle a los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, o sea, lo que reemplazó a la Secretaría de Inteligencia, que realicen este tipo de tareas. O sea, en teoría, siempre digo en teoría porque hay que controlarlo eso, ¿no? No puede haber más escuchas sin orden judicial.
por eso no puede haber más escuchas sin orden judicial, no puede haber archivos, las famosos carpetazos, no puede haber más carpetas con información de personas civiles que ni por su opinión, ni por su religión, ni por su origen social, ni por su afiliación partidaria, política. Todo eso está dentro del decreto, además de la cuestión de los gastos, que parece que todos los pasajes se compraban solamente a través de 2 agencias y todavía están a la espera del resultado de 1.400 exámenes que se hicieron a servicios de inteligencia, y estamos hablando solamente de la parte orgánica, porque el otro gran foco de pus histórico de la Agencia Federal de Investigaciones eran los inorgánicos. Claro. El tema es, y esta es la pregunta que le traslado a nuestro invitado, ¿alcanza o no alcanza? ¿Se puede controlar o queda como llamaba Fayt, que las leyes, Fayt, el antiguo ministro de la Corte, decía que las leyes son un manual de sugerencias? ¿Alcanza o no alcanza? A ver, la primera cuestión que cabe señalar respecto del DNU es que es redundante y más dirigido al público interno que a efectivamente mejorar y perfeccionar el funcionamiento de la inteligencia. ¿Por qué digo que es redundante? Porque todo lo que prohíbe el decreto, el DNU, ya está prohibido en la ley 25.520. Es mentira que agregue algo más. Solo una cosa modifica. Utiliza toda otra hojarasca para ir a la cuestión de fondo, que es modificar lo que sí autoriza la ley 25.520 a que si existe por parte de un juez la evaluación de la conveniencia de convocar a la estructura de inteligencia para que aporte a la investigación específica que está desarrollando, queda autorizado. Se ha dicho que esto habilitaba a que la inteligencia fuera auxiliar de justicia, cosa que es privativa de las fuerzas de seguridad. Es falso, porque solo puede actuar en una investigación judicial cuando el juez así lo determina. No es una actividad permanente de parte de la inteligencia. Primer punto. Segundo punto. La ley 25.520 fue una ley que se trabajó durante casi un año. En aquel momento yo era opositor, presidía la Comisión Bicameral de Inteligencia, gobernaba de la Rúa. El secretario de Inteligencia era Carlos Becerra. Nos pusimos a trabajar, peronistas y radicales. Convocamos al resto de las expresiones políticas con expresión parlamentaria e hicimos una ley por consenso que fue votada prácticamente por unanimidad. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado con el DNU? El DNU es un acto arbitrario del príncipe, diría Maquiavelo. No lo consultó con nadie, es redundante todo lo que dijo y solamente modifica este punto. Además lo hace de una manera que, como acabo de explicar, no tiene ninguna significación ni relevancia. ¿Y en su criterio, es necesario en la Argentina tener cierta transparencia de los servicios de inteligencia, tratar de discernir cuándo hay un trabajo en conjunto y cuándo hay una connivencia? ¿Es necesario realmente que haya modificaciones? Lo que hay que discernir es lo que hay que transparentar en la Argentina es la dirigencia política, y lo digo como político. Porque el problema de las instituciones es quién las conduce. Entonces, la connivencia, las operaciones sobre la justicia, los carpetazos, no los hace el oficial de inteligencia Juan Pérez. Hay una orden de quien conduce para hacerlo. Pero no tomaron tanto poder y si lo hace sin esa orden, que es ilegal, también es responsabilidad de la conducción. ¿Sabe por qué? Por omisión. Porque el que conduce no solamente tiene que hacer actuar a esa institución dentro de la ley, también tiene que controlar que ninguno de los que está dentro de esa institución se va fuera de la ley. Entonces terminemos con la historia. Acá la responsabilidad de los políticos. ¿Pero cómo lo controlamos de forma transparente? Primero, que funcione. La bicameral son políticos también. Claro. Por eso digo que el problema es político. Dejemos de lado y dejemos de cortar el hilo por lo más delgado. No se mejoran las instituciones recortándolas o achicándolas o restándole funciones cuando son centrales para un país como es el caso de la inteligencia. Entiendo de que sea político, pero también se le dio un gran poder a los agentes de inteligencia, a tal punto que se les vino en contra y están siendo también operadores de muchas de las realidades. No se vinieron, no es cierto.
la responsabilidad sigue siendo política. Hay que terminar una vez por todas con la falacia. Los políticos, nosotros, tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que nos cabe. Lo que hay que cambiar acá es la cabeza de algunos políticos. Y voy a poner un ejemplo. Y discúlpenme la injundia, pero yo he conducido esa estructura. Y durante el ejercicio de mi mandato no hubo un solo rumor, comentario o denuncia de que se estaban haciendo carpetazos, persecución de civiles o haciendo espionaje interno. No lo hubo. ¿Por qué? Porque me encargué de que no lo hubiera. Y cuando tuve que echar a algunos oficiales, porque los agarré infragantes, los eché. Entonces, cuando uno marca esto, se acaba la discusión. Perón decía una cosa muy importante: el pescado se pudre por la cabeza. Entonces, lo que hay que entender acá, que a las instituciones no se las mejora diluyéndolas. Se mejora cuando quienes la conducen tienen dos condiciones centrales. Primero, son honestos intelectual y moralmente. Y segundo, saben de lo que se trata. Porque el otro problema es cuando se manejan las instituciones por amateurs, especialmente en la inteligencia, que es un tema de altísima complejidad. Y sensible. Muchas gracias, Tomás, por estar con un nosotros. Gusto y discúlpenme la... No, por favor. Pero ocurre que es un tema... Es bueno el debate siempre. No, pero además porque una cuestión central. Un Estado sin inteligencia es un Estado bobo. Y frente a la naturaleza de las amenazas que hoy tiene el mundo, de las nuevas amenazas, cercenar la estructura de inteligencia porque 4 idiotas la desnaturalizaron y la usaron. Acá en la Argentina hubo un espionaje paralelo. A partir del 2010... Pero a eso nos referíamos con la necesidad de la transparencia. Pero no hubo una inteligencia paralela, hubo un espionaje destinado al control y a la represión social en cabeza militar, como en las peores épocas del terrorismo de Estado. Y hecho por un gobierno que se llamaba y se decía nacional y popular y que defendía los derechos humanos. Entonces, yo estoy cansado de la hipocresía, por eso soy tan enfático cuando quiero quitarle el velo y la máscara de los que utilizan el tema de la inteligencia como un elemento de comunicación y de política para su propio electorado. Gracias, Tomás. Vamos a